Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio. A nombre de todo el equipo de Facturación, quisiera darles la bienvenida a este espacio. Como saben, bueno, pues estamos generando estos espacios, estos contenidos dirigidos a nuestros usuarios, a todos aquellos que pues les conciernen este tipo de operaciones. Estos webinars se están generando pues derivado de las solicitudes, de los temas que ustedes mismos nos han hecho llegar en sus comentarios, en sus preguntas. Entonces esperamos de verdad que pues toda la información que estamos generando para ustedes pues sea de utilidad y pues que les ayude en su día a día y en el uso de nuestras herramientas también. En esta tarde vamos a revisar lo que tiene que ver con el tema de servicio de cancelación de los FDIs. Vamos a estar revisando toda esta parte pues normativa. Les recordamos también que vamos a tener un espacio de un taller en donde vamos a estar aterrizando toda esta normatividad a nuestras herramientas. Sin embargo, bueno, pues en este espacio vamos a estar revisando toda la parte del marco teórico y toda la normatividad en donde podemos encontrar todo lo que tiene que ver con el servicio de cancelación de los FDIs. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para poder consultar todas sus preguntas, sus respuestas, y pues ese es el espacio en donde vamos a poder resolver todos estos cuestionamientos. Y bueno, pues en cuanto al servicio de cancelación, recordemos que, bueno, pues todos los contribuyentes estamos obligados a emitir nuestros comprobantes por todas las operaciones que llevamos a cabo dentro de nuestra actividad económica. En el caso de las cancelaciones, bueno, pues la legislación y la normatividad prevé estos motivos o estos supuestos escenarios en donde se puede dar la cancelación de estos FDIs, y recordemos que a partir del 2018, bueno, pues la autoridad ha ido haciendo ajustes muy específicos en cuanto al proceso de cancelación, los principales requerimientos y los principales escenarios en los que nos tenemos que encontrar y los requisitos que tenemos que ir cumpliendo. Esto de conformidad, pues, con que la autoridad está encaminando todos sus recursos y todos sus elementos a todas estas herramientas electrónicas para pues la recepción de información propiamente, pero también con el objetivo de, en este caso, hablando de las cancelaciones, pues salvaguardar el derecho que tienen los contribuyentes de acreditar y deducir los impuestos correspondientes y evitar malas prácticas que pues la autoridad ha ido detectando con el paso del tiempo, de manera que pues detectó que algunos contribuyentes cancelaban o daban efectos fiscales de manera unilateral a las facturas electrónicas. Entonces, bueno, pues derivado de pues de estos escenarios o de estas malas prácticas que detectó la autoridad, es que ha ido haciendo estos ajustes dentro del proceso de la cancelación. Y entonces, bueno, pues a partir del 2018 inició con esta modalidad de que, pues en algunos casos los comprobantes solamente se pueden cancelar cuando la persona a favor de quien se emitió el comprobante acepte esa cancelación. Y bueno, pues a partir del 2021 recordemos que también hubo estas modificaciones para incorporar al proceso de cancelación el hecho de que tengamos que ir pues analizando o ir colocando claves para los motivos de la cancelación. Un poquito más adelante vamos a ver cómo funciona este proceso. Sin embargo, bueno, pues en antecedente tenemos ese contexto, ¿no? La autoridad ha ido haciendo estas adecuaciones a este proceso hasta lo que tenemos, de lo que tenemos conocimiento el día de hoy. Recordemos entonces que, bueno, pues de inicio, si requerimos cancelar nuestro comprobante por alguna situación en específico, quien emite el comprobante es quien debe iniciar la solicitud de la cancelación de la factura, esto a través del portal del SAT que como contribuyentes tenemos acceso, o puede ser a través, pues en este caso, pues de los PAC, ¿no? Cuando se requiere la aceptación para cancelar este comprobante, el receptor de la factura va a recibir un mensaje en su buzón tributario informando que existe una solicitud de cancelación. Este es el proceso pues que ya venimos conociendo y que ya venimos ejerciendo. Ya sabemos que en el momento en el que se requiere cancelar un comprobante, bueno, pues yo como receptor de la factura voy a recibir un mensaje en mi buzón tributario informando que se requiere o se está solicitando cancelar ese comprobante. Yo como receptor de este comprobante, bueno, pues voy a ingresar al apartado de factura electrónica dentro de mi apartado de facturación,
en donde generalmente podemos consultar aquellas facturas emitidas, recibidas, y ahí vamos a poder consultar también en el apartado de consultar solicitudes de cancelación. Aún el día de hoy seguimos a veces recibiendo este tipo de cuestionamientos, por eso es importante que siempre lo tengamos en el radar. La solicitud de la cancelación la vamos a recibir por una vía, que es el buzón tributario. Sin embargo, la cancelación o la aceptación o rechazo, en este caso de la petición de la cancelación, lo vamos a hacer a través de nuestro portal en el apartado de factura electrónica, y ahí vamos a poder observar aquellos FDIs de las peticiones que nos están realizando, y vamos a poder seleccionar la opción que en este caso proceda, ¿no? Podemos ya sea rechazar la solicitud o aceptar la solicitud en este mismo apartado. Entonces, pues sabemos que un comprobante entonces puede estar en un estatus de cancelado o en un estatus de vigente. Si el comprobante está como vigente, bueno, pues puede ser que sea no cancelable o que sea cancelable. Es no cancelable cuando recordemos que tiene algún CFDI asociado. Si el comprobante que tengo o que estoy intentando cancelar tiene algún CFDI relacionado, pues muy seguramente no va a proceder la cancelación porque tiene CFDI relacionados. Sin embargo, existe el proceso pues para poder cancelar primeramente los CFDIs que están relacionados y posteriormente realizar la cancelación del CFDI origen, podríamos decirle así. El otro estatus en que se puede encontrar mi comprobante, si está vigente, es que puede ser cancelable, y en este caso, pues como veíamos, puede ser aceptable, puede ser cancelable sin aceptación. Ahorita vamos a ver los supuestos en los que no se requiere esta aceptación por parte del receptor. Sin embargo, también puede ser cancelable con la aceptación propiamente del, en este caso, del receptor del comprobante. Y entonces cuando ingresamos ya el proceso de la cancelación del comprobante, bueno, van a existir también estos estatus. Puede ser que esté vigente, que sea no cancelable, puede ser cancelable sin aceptación, cancelable con aceptación, puede ser que esté en proceso esa cancelación, esa solicitud de cancelación, o puede ser que mi solicitud de cancelación esté rechazada y por eso es que mi comprobante sigue vigente. En el caso de que mi comprobante pues esté con estatus cancelado, pues puede ser que se me indique que la cancelación del comprobante se llevó a cabo por plazo vencido, que vamos a ver un poquito más adelante también cuándo es que se da este supuesto. Puede ser que fue cancelado con la aceptación del receptor, o puede ser que fue cancelado sin la aceptación de este receptor. Entonces, estos son los estatus en los que se puede encontrar mi comprobante, ya sea que esté vigente o sea que esté cancelado, o si está en el proceso de la cancelación. Bueno, pues estos son los dos estatus en las que la autoridad me va a reconocer los comprobantes que yo esté emitiendo. Bueno, y con respecto a la normatividad, dentro del artículo 29, que hablábamos de que es el artículo en donde se obliga o nace el origen de la obligación de emitir los comprobantes, en el artículo 29, y en el 29A me dice qué requisitos debe de cumplir ese comprobante para que sea válido, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo 29, propiamente del Código Fiscal, vamos a encontrar esta disposición en cuanto al plazo que tengo para realizar esa cancelación de los comprobantes. Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes solo podrán cancelarse en el ejercicio que se expidan, siempre y cuando la persona a favor de quien se expida esté aceptando esa cancelación, que es parte del proceso que veíamos hace un momento. Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes que amparen ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Hemos sido pues puntuales en el aspecto de reconocer que la autoridad está buscando esa materialidad de la operación. En este caso, bueno, pues también está buscando la materialidad de la cancelación de los comprobantes. No es únicamente tener pues la formalidad de llenar el comprobante o de hacer la solicitud, sino que también estemos conscientes de que la autoridad está buscando pues esa materialidad de esa cancelación. Y aquí mismo pues encontramos el origen o la fuente de que la autoridad está considerando o está dejando abierta esta puerta para poder llevar a cabo esa verificación documental por parte
por parte de la autoridad. Entonces, es muy importante que al momento de que estemos considerando cancelar un comprobante, pues además de cumplir con toda la normatividad y con toda la parte informática, pues también estemos considerando de manera alterna pues esta parte de, del soporte documental. Para, pues si en algún futuro la autoridad llega a hacer alguna verificación, algún cuestionamiento por parte de cualquier periodo o en cualquier ejercicio que tenga facultades de comprobación la autoridad, bueno, pues tengamos ese soporte documental y que le dé materialidad a esa cancelación. Y bueno, ¿en dónde vamos a encontrar pues este estándar en el caso del servicio de cancelación? Bueno, pues dentro del anexo 20 de la resolución miscelánea viene en la fracción 1, en el apartado C, el estándar del servicio de la cancelación. Aquí es en donde vamos a encontrar, bueno, pues cómo se maneja la cancelación dentro del estándar del CFDI. Y aquí vamos a encontrar dentro de este apartado también aquellos códigos de respuesta en cuanto a nuestras solicitudes o nuestras peticiones de cancelación. Entonces, me parece importante que los tengamos también en el radar, porque pues muchas veces estamos realizando un proceso de cancelación y si a veces tenemos una respuesta por parte de la autoridad con algún código, bueno, pues a veces decimos, ¿y eso qué se refiere? ¿O de dónde viene? ¿O cómo es que la autoridad me está diciendo que es un código, ¿no? Y no es una respuesta como tal. Entonces, bueno, pues dentro de este estándar tecnológico en el anexo 20 vamos a encontrar estos códigos de respuesta en donde vamos a poder visualizar a qué se refiere el código de respuesta que me está dando la autoridad, ¿no? Generalmente pues recibimos el código 201 que está haciendo referencia a que mi solicitud está siendo recibida, o cualquier otro tipo de error, ¿no? A lo mejor está identificando que el comprobante ya había sido cancelado, que no corresponde con el emisor, que no aplica para cancelación, que el UID que estamos refiriendo no existe, o que no corresponde a un CFDI de sector primario, ¿no? Y aquí están las claves que están haciendo referencia. Adicionalmente, bueno, pues en este estándar del servicio de cancelación también vamos a tener un motivo de cancelación dentro de la estructura y pues recordemos que también estos son los motivos con los que ya hemos venido trabajando a lo largo de estos meses, en donde tenemos que estar haciendo referencia no solamente al hecho de que queremos o requerimos cancelar un comprobante, sino a que también tenemos que hacer referencia al por qué estamos realizando esta cancelación. Entonces, obviamente, pues esto va acotando o va estandarizando la información que va recibiendo la autoridad, pues obviamente pues con fines de análisis, de recepción de información mucho más filtrada, mucho más fidedigna por parte de nosotros. Entonces, bueno, pues estos los vamos a encontrar dentro de este catálogo, en donde vamos a indicar si el comprobante está siendo cancelado porque fue emitido con errores y hay relación con otro comprobante, o el comprobante que emitimos tiene errores pero no tiene relación. Para la clave 03 estamos indicando que la operación simplemente pues se emitió el comprobante pero no se llevó a cabo la operación, o hablamos también de la clave 04 que es para aquellas operaciones que están relacionadas en una factura global. Recordemos que bueno, pues dentro de una factura global podemos incorporar varias operaciones. Sin embargo, si en un futuro o en un momento dado algún contribuyente que está incluyendo esa factura me pide que se facture a un RFC en específico y nominativo, bueno, pues en este caso procedería este código de cancelación en el caso de este estándar. Y bueno, pues recordemos también que pues la autoridad también ha ido sacando información y ha ido sacando material para los contribuyentes y pues para que tengamos estas consultas. Parte de este material que han sacado, bueno, pues están estos supuestos, ¿no? En donde vamos a ir encontrando la forma en la que tenemos que ir pues aterrizando la información dentro de nuestra factura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este escenario 1 vamos a tener un comprobante emitido con errores y con relación, es decir, vamos a emitir un comprobante que va a sustituir a alguno que tiene algún error dentro de su estructura. Entonces, en este caso, el emisor, bueno, emitió la factura
la factura A, después detecta el error en la factura. En este caso, bueno, pues tiene que proceder a cancelarla. En este caso, el primer proceso es emitir nuevamente la factura con la información correcta. Vamos a relacionar en esta nueva factura con la clave 4 en la nueva factura, y vamos a solicitar la cancelación de la factura inicial y vamos a agregar el motivo de cancelación 01, que es un comprobante emitido con errores y se está relacionando a otro CFDI, ¿no? En el segundo eje escenario vamos a tener un comprobante emitido con errores y pues vamos a relacionar otra factura. Entonces, en este caso vamos a cancelar la factura A, vamos a solicitar la cancelación con motivo 01, vamos a relacionar el folio de la factura que lo está sustituyendo y vamos a después a cancelar la factura original y después vamos a cancelar la factura B, que fue la que generamos para sustituir a la inicial, para generar un nuevo comprobante con el motivo 02, en donde la clave de sustitución va a ser 04 por sustitución de CFDIs previos. Entonces, este es otro escenario que nos está manifestando la autoridad dentro del material de preguntas y respuestas, en donde podemos visualizar cómo es que tenemos que estar relacionando la información dentro de los CFDIs. En el escenario 3 vamos a tener aquellos comprobantes que son emitidos con errores y sin relación. Estos generalmente van en función a un RFC incorrecto, es decir, pues el comprobante que emití, si lo emití con un RFC incorrecto, que no es el de, en este caso, el de mi cliente, bueno, pues entonces pues no hay relación, ¿verdad? Porque el RFC pues no tiene nada que ver con la operación. Entonces, bueno, pues aquí vamos a señalar esta clave. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a ingresar, vamos a tener un comprobante inicial en donde se detectó que el RFC que se incorporó es incorrecto. Vamos a proceder a cancelarla. Entonces, aquí vamos a cancelar la factura original con el motivo 02, comprobante emitido con errores y sin relación, y posteriormente vamos a emitir nuestra factura ya con la información correcta. Para nuestra clave 03, en donde no se llevó a cabo la operación, bueno, pues vamos a tener que emitimos una factura por un presupuesto o un anticipo, lo que sea, y finalmente, pues si no se concretó la venta, pues lo que corresponde en este caso es cancelar ese comprobante y vamos a solicitar la cancelación a través del servicio. Vamos a indicar la clave el motivo de cancelación con la clave 03, en donde pues no se llevó a cabo la operación, y de esa forma vamos a dejar ya la información pues correcta, ¿no? Que no se llevó a cabo y entonces pues no se requiere ya generar una nueva factura, ¿no? En el caso de las operaciones nominativas en una factura global, bueno, pues también aquí está previsto que pues probablemente emitimos una factura en donde englobamos una totalidad de operaciones. Sin embargo, posteriormente el cliente me solicita su factura a un RFC nominativo. Lo que corresponde en este caso pues es cancelar esa factura global que se generó, donde se está incluyendo la operación del cliente que me está solicitando su factura, y posteriormente vamos a solicitar la cancelación. Vamos a generarla nuevamente por las operaciones que efectivamente corresponden a ese comprobante, y vamos a generar a la factura solicitada por nuestro cliente a su RFC nominativo. Entonces, estos son los supuestos que nos está previendo la autoridad, ¿no? Son como de los más comunes para que pues podamos ir aterrizando pues nuestras operaciones, si es que nos aplica, manejarlo de esta forma. Y entonces, bueno, pues dentro de la resolución miscelánea aplicable para este ejercicio, bueno, pues también vamos a encontrar aquellos supuestos en donde vamos a requerir la aceptación del cliente para la cancelación del comprobante. Y bueno, para los efectos del artículo 29, vamos a ver que cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, lo vamos a hacer a través del portal del SAT. El receptor va a recibir este mensaje a través de su buzón tributario, en donde se le está indicando que tiene solicitudes de CFDIs pendientes por revisar.
Y entonces en esta regla es en donde vamos a encontrar este espacio de los 3 días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de la cancelación para la aceptación o negación del comprobante. Es decir, una vez que yo recibo mi solicitud para cancelar un comprobante, yo voy a contar con 3 días para poder hacer manifestación de lo que a mi derecho o mi interés convenga, ¿no? Ya sea que lo puedo aceptar o lo puedo rechazar. El SAT considerará que el receptor de la cancelación acepta la cancelación si transcurrido este plazo no manifiesta alguna situación, ¿no? Es decir, si yo recibo mi solicitud de cancelación y yo no manifiesto mi aceptación o mi rechazo, la autoridad da por hecho que estoy aceptando esa cancelación y entonces en ese momento pues el comprobante se vuelve pues cancelado por vencimiento de este plazo. Entonces es muy importante que tengamos en el radar pues estos tiempos porque sí tienen un efecto en el momento de pues estas solicitudes y en el momento de estar llenando nuestra información fiscal. El SAT dará a conocer a través de su portal las características y especificaciones técnicas a través de los cuales tenemos que estar haciendo estas solicitudes y pues presentando la información. Entonces es importante que tengamos en el radar este plazo que está incluido dentro de esta regla, que es la 2.7.1.34. Aquí es en donde está este plazo en donde tenemos que estar aceptando o rechazando nuestras solicitudes. Cuando se cancela un CFDI que tiene otros CFDI relacionados, era lo que platicábamos hace un momento, en el supuesto de que se cancele aplicando esta facilidad, pero la operación subsista, pues se deberá estar relacionando un nuevo comprobante, ¿no? Aquí también encontramos el origen de nuestra facilidad para poder hacer cancelaciones de manera masiva. Dice, los contribuyentes también podrán realizar la cancelación de CFDIs de forma masiva, observando para ello las características y especificaciones técnicas que para ello se van a estar publicando en el portal del SAT. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una facilidad más en donde, bueno, si tenemos un número importante o representativo de cancelaciones que realizar, bueno, pues se pueden realizar de manera masiva, ¿no? Y bueno, hablábamos acerca de la aceptación o no aceptación de las solicitudes de cancelación dentro de esta regla, que es la 27135 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Vamos a poder encontrar aquellos supuestos en los que se puede llegar a cancelar un CFDI sin que se requiera propiamente la aceptación del receptor. Y entonces, ¿en qué casos no es necesario que yo pues tenga que recibir una aceptación como tal del receptor para poder generar la cancelación? Bueno, pues aquellos comprobantes que amparen montos totales de hasta 1,000 pesos, en esos casos pues puedo realizar la cancelación y no es necesario contar con la aprobación o la aceptación, en este caso, del receptor. Aquellos FDIs de nómina, es decir, si yo estoy emitiendo un recibo de nómina por un pago que hice a un empleado y algo estuvo incorrecto dentro del recibo de nómina, bueno, pues puedo llegar a cancelarlo sin la aceptación del receptor. Por conceptos de egresos, recordemos que existen diferentes tipos de CFDIs y uno de esos tipos de CFDIs son los de egresos. Bueno, pues para cancelar estos comprobantes no requiero contar con la aprobación o la aceptación. Entonces, tampoco por aquellos CFDIs que se emiten por concepto de traslados, ni por aquellos que fueron emitidos a contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Recordemos también que dentro del anexo 20 viene la estructura técnica para poder emitir comprobantes que amparan retenciones y que contienen información de pagos, aquellos que conocíamos antes como las constancias de retenciones. Bueno, pues ahí existe la estructura técnica para poderlo generar de manera electrónica en el anexo 20. Bueno, pues también en el caso de que lleguemos a requerir cancelar un comprobante de retenciones, no es necesario contar con la aceptación del receptor. Aquellos expedidos en operaciones con venta al público en general, tampoco es necesario contar con la aceptación del receptor. Aquellos emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales, entonces, bueno, pues ahí tampoco requerimos contar con la aceptación propiamente.
Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición, es decir, pues contamos con este plazo de que pues si detectamos que existe algún error dentro del comprobante y no ha pasado este periodo, bueno, pues podemos realizar la cancelación sin la aceptación del receptor. También aquellos, esta fracción número 10 habla acerca de aquellos comprobantes emitidos del sector primario que fueron emitidos a través de estos proveedores. Bueno, pues también es importante que tengamos ahí en el radar que pues no es necesario contar con la aceptación del receptor. Aquellos emitidos por los integrantes del sistema financiero, en este caso, bueno, pues los bancos no requieren la aceptación del receptor del comprobante que ellos están emitiendo. Si es que requirieran cancelarlo, pues pueden hacerlo sin la aceptación del receptor. Y aquellos emitidos por la Federación por conceptos de derechos, productos y aprovechamientos, ¿no? Todos aquellos que nos emite la autoridad por el pago del INSS, del 3%, todos esos pagos y derechos, bueno, pues no requieren cancelación en caso de que se requiriera hacer una cancelación de este tipo de comprobantes emitidos por la Federación, bueno, pues lo podrán hacer sin la aceptación del receptor. Sin embargo, bueno, pues aquí esta regla nos hace hincapié en que cuando se cancela un CFDI aplicando esta facilidad, pero la operación subsista, se deberá emitir un nuevo CFDI que esté relacionado con el cancelado de acuerdo a la guía de llenado que viene en el anexo 20. Entonces, bueno, pues cualquiera de estos supuestos puede ser que se cancele el comprobante sin la aceptación del receptor. Sin embargo, bueno, pues si la operación subsiste, es importante que tengamos en el radar que tenemos que hacer nuestro nuevo comprobante con la información correcta o indicando la información final, ¿no? De cómo es que se haya llevado a cabo. Y bueno, pues también dentro de esta resolución miscelánea, en esta regla 2.7.1.39, aquí vamos a encontrar la opción para aquellos CFDIs que se pueden emitir como pago en una sola exhibición. Recordemos que, bueno, pues uno de los atributos que tenemos que indicar dentro de nuestro CFDI es cómo es que se está llevando a cabo el pago de ese comprobante, si se está llevando a cabo con un pago en una sola exhibición o se va a llevar a cabo pago en parcialidades. Entonces, bueno, pues a efectos de esta regla, nos menciona la autoridad que en aquellos casos en el que el pago se realice de una forma distinta a la señalada en el CFDI, lo que corresponde es cancelar ese CFDI emitido por esa operación y emitir uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda. Suele pasar muchas veces que, pues, a lo mejor la indicación fue que se nos iba a pagar en una sola exhibición, sin embargo, pues por la operación, el tiempo, lo que sea, se llega a pagar en parcialidades. Bueno, pues entonces aquí lo que está indicando la autoridad es, bueno, en este caso cancela este comprobante original y procede a llenar uno nuevo indicando la forma en la que realmente se llevó a cabo el pago, ¿no? En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió el comprobante, el contribuyente va a cancelar el CFDI emitido por la operación y va a emitir uno nuevo señalando la forma de pago 99 por definir y como método de pago PPD, que indica pago en parcialidades, relacionando el nuevo CFDI emitido originalmente como sustitución de CFDI previos, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente se realicen el CFDI con el complemento de recepción de pagos que corresponda. Entonces, aquí es importante que tengamos también en cuenta estos criterios de cancelación que nos está dando la autoridad, en donde si no estamos señalando de forma correcta y de forma definitiva la información en el comprobante, bueno, pues entonces requerimos cancelarlo y generar una nueva factura indicando los datos definitivos de cómo se llevaron a cabo esas operaciones. Dentro también dentro de todas las herramientas y dentro de todas las herramientas y todos estos esfuerzos que ha ido haciendo la autoridad por tener información definitiva, oportuna y filtrada por parte de los contribuyentes, es decir, el CFDI que estoy emitiendo refleja realmente la operación que estoy llevando a cabo, refleja la forma en la que lo cobré, refleja
el momento, el impuesto, todos los elementos que contiene un CFDI realmente están representando esa información, bueno, pues la autoridad está poniendo a disposición de los contribuyentes pues una herramienta que hace las veces de una decir, los contribuyentes, bueno, dentro de la operación ha ido detectando la autoridad que, bueno, los contribuyentes han ido haciendo, haciendo ver que a veces hay información que no está dentro de su operación real. Entonces, bueno, pues la autoridad a través de esta regla están poniendo a disposición esta regla en donde podrán solicitar la intervención de la autoridad fiscal a fin de que actúe como conciliadora entre el emisor y el receptor del comprobante, orientándolos para que pues se pueda emitir la información de forma correcta y oportuna. Y entonces, ¿en qué supuestos puedo yo como contribuyente solicitar la intervención de la autoridad en esta conciliación que están buscando? Bueno, pues cuando no les sea expedido el CFDI correspondientes, por los bienes adquiridos, por el arrendamiento que estamos pagando, por los servicios que estemos recibiendo, o aquellas a las personas haciendo contribuciones que ya hayan solicitado la expedición o bien carezca de requisito fiscal o existan errores en su contenido, ¿no? Es importante que recordemos que, bueno, pues estos comprobantes hacen las veces para poder acumular ingresos, deducir o acreditar impuestos. Entonces, bueno, pues si estamos recibiendo si no estamos recibiendo nuestro comprobante, si no estamos recibiendo un comprobante que cumpla con la totalidad de los requisitos de validez, pues eso va a afectar, ¿no?, mi acreditamiento y mi deducción de impuestos. Entonces, bueno, pues esta es una herramienta a través de esta regla en donde podemos estar levantando la mano con la autoridad y decir, bueno, pues aquí no me están entregando mi comprobante, ¿no? Cuando les sea cancelado un CFDI por una operación existente sin motivos o no se expida nuevamente el CFDI correspondiente, cuando realicen el pago de una factura y no se reciba el CFDI de pago con complementos, bueno, en este caso los complementos, cuando les emitan un CFDI de nómina y no exista una relación laboral con el emisor del comprobante, bueno, pues también podríamos estar solicitando la intervención de la autoridad. Cuando se emita algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago donde no exista relación comercial con el emisor del comprobante, cuando requieran la cancelación de una factura y pues no sea aceptada, o cuando, aunque la cancelación sea procedente, bueno, pues si no se está aceptando la cancelación, esta es una forma de pues poder llevar a cabo esta conciliación. Para los efectos de lo anterior, el SAT está poniendo a disposición pues esta opción para poder conciliar a través de la ficha de trámite número 304. Entonces, bueno, pues ahí es donde vamos a poder consultar cuáles son pues los requisitos que requerimos cumplir para poder llevar a cabo este proceso. Y bueno, dentro de la misma resolución miscelánea fiscal, en esta regla, que es la 27.1.47, menciona también el plazo de para la cancelación de los FDIs, ¿no? Recordemos que en el artículo 29A del Código Fiscal, bueno, pues nos daba la opción de la cancelación de los comprobantes hasta el mes de enero. Sin embargo, bueno, pues en esta resolución que está vigente para este año, habla acerca de que las cancelaciones se podrán efectuar a más tardar en el mes en el cual se debe presentar la declaración anual de ICR correspondiente al ejercicio fiscal por el cual se expidió el citado comprobante. Es decir, en el caso de las personas morales, pues fue en el mes de marzo el plazo máximo para la cancelación de los comprobantes correspondientes al ejercicio 2022. En estricta teoría, bueno, pues la regla está previendo que pues ya no hay facilidad para cancelar comprobantes de ejercicios anteriores a 2021. Entonces, existió por ahí una facilidad que estuvo vigente para el tema de justamente estas cancelaciones de ejercicios anteriores a 2021, ¿no? Donde teníamos que cumplir ciertas condicionales, ¿no? De que podías llevar a cabo la cancelación, pero si eso repercutía en una declaración complementaria, bueno, pues había que presentar la declaración, había que tener la aceptación del receptor, había que
tener en cuenta que teníamos que tener activo el buzón tributario. Sin embargo, bueno, pues esos son previstos que se dieron para el año anterior. En este caso, bueno, para estos ejercicios ya venció el plazo para las personas morales, y en el caso de las personas físicas podrían estar llevando a cabo estas cancelaciones para cualquier tipo de modificación que requieran en su información, porque el plazo para las personas físicas, bueno, pues se vence en este mes, en el mes de abril, que es cuando ellas presentan su declaración anual. Entonces, bueno, pues también es importante que tengamos en cuenta estos plazos y esta regla que hace mención a este mes, ¿no? Que es en donde tenemos que estar presentando nuestras declaraciones anuales, pues hasta ahí tenemos para realizar cancelaciones de CFDIs de ejercicios. Bueno, en este caso del ejercicio inmediato anterior. Y bueno, en cuanto al entero de retenciones, recordemos que hemos hablado acerca de que el CFDI pues es una fuente, es un insumo para la autoridad en el caso del prellenado de las declaraciones, y en el caso de las retenciones, para el caso de las retenciones de sueldos y salarios, la autoridad a través de esta regla 3.9.17 nos está hablando acerca de los pagos que se realizan por conceptos de sueldos y salarios, en donde pues nos hace referencia justamente a esto que hemos venido platicando, ¿no? Las declaraciones van a estar prellenadas con la información de los FDIs de nómina que estemos emitiendo por las personas que realicen los pagos por conceptos antes señalados en el periodo que corresponda. En caso de que el contribuyente requiera modificar esta información que está siendo prellenada, deberá emitir o cancelar los FDIs de nómina correspondientes. Es decir, esta información que ya viene precargada, pues proviene de un CFDI que ya fue emitido en su momento con las características y todos los atributos que contiene el CFDI. Entonces, bueno, pues en esta regla nos está haciendo la aclaración de que si no coincide la información de tu operación real con lo que está emitido en los FDIs, bueno, lo que requieres hacer es modificar, cancelar y emitir nuevamente los FDIs, dejando ya la información que está siendo definitiva para poder presentar nuestras declaraciones, en este caso de retenciones de sueldos y salarios, ¿vale? Ahora, en la regla 3.13.35 de la resolución miscelánea vamos a encontrar este concepto o este precepto que va enfocado a las personas del régimen simplificado de confianza, y nos habla acerca de que para los efectos del artículo 29, los contribuyentes que tributan en este régimen, en el simplificado de confianza, podrán cancelar los FDI globales que emitan a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se expidió. Entonces, aquí tenemos otro plazo para el caso de este régimen, en donde pues nos está haciendo hincapié de que vamos a tener hasta el día 17 del mes siguiente a aquel en que se expidió el comprobante. Y bueno, ¿cuáles son las infracciones o cuáles son los previstos que nos está pues apremiando la ley en el caso de infracciones relacionadas con la cancelación de los FDI? Dentro del Código Fiscal, en el artículo 81, vamos a encontrar las sanciones que están relacionadas con la obligación, en este caso, de la emisión de los FDIs, en esta fracción, donde nos habla de que va a considerarse una infracción el no cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o sin causa alguna, o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo 29A. Entonces, es importante que tengamos en el radar estos tres supuestos, ¿no? Es decir, estoy emitiendo un comprobante por error, o sea, lo emití sin causa alguna, o que lo estoy cancelando fuera del plazo establecido en este artículo 29. Entonces, ¿cuál es la infracción que correspondería en caso de, bueno, pues a quien cometa infracciones relacionadas con la expedición de los comprobantes? Se impondrán las siguientes multas. En este caso, va de un 5 a un 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose del supuesto establecido, bueno, pues en esta fracción 46 del artículo 81 del Código Fiscal. Entonces, sí es importante porque pues está previsto, ¿no? Está previsto este supuesto de cancelarlos fuera de tiempo, de emitirlos sin causa alguna y no cancelarlos, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta
pues esta multa que sí viene a ser significativa porque está hablando de un porcentaje por cada comprobante fiscal, no es un porcentaje mínimo, se me hace un poco elevado, sin embargo, pues está previsto en la autoridad, está previsto en la ley manifestarlo de esta forma. Entonces, en el momento en el que estamos llevando a cabo nuestra operación, el tema de la cancelación, pues viene a ser importante tenerlo en el radar. Y bueno, ¿cuáles serían estas consideraciones en las que pues nosotros observamos que se requiere atención, ¿no?, por parte de nuestros usuarios? Bueno, pues tener en consideración estos 3 días, ¿no?, que hablábamos en la regla, ¿no? Estos 3 días porque si yo no manifiesto voluntad alguna sobre la solicitud de esa cancelación, pues seguramente ese comprobante va a pasar a ser cancelado con todos los efectos fiscales que eso repercute. Entonces es importante pues tener activo nuestro buzón tributario, estar al pendiente de estas solicitudes, si es que llegan esas solicitudes, pues atenderlas, ver si proceden, si no proceden. Dentro del proceso de cancelación, ahorita que estábamos hablando ya de la entrada en vigor únicamente de la versión 4.0 para el tema de comprobantes, bueno, en este caso a excepción de la nómina, donde se amplió un poco el plazo de convivencia, para todos los demás FDIs, pues ya solo está vigente la versión 4.0. Entonces nos preguntaban mucho si era diferente el proceso de cancelación. Es exactamente el mismo para la versión 3.3 y para la versión 4.0. No hay diferencia en el proceso de cancelación y en el proceso de la recepción de la solicitud. No hay un máximo de peticiones para la cancelación de un CFDI, sin embargo, pues es por eso también recomendable que estemos monitoreando nuestros acuses. Es decir, si estoy realizando mi solicitud de cancelación y yo la envío, recordemos que existen diferentes estatus, ¿no? Y puede estar vigente, puede estar cancelado con sus condicionales. Entonces, si mi solicitud fue rechazada o se puso en algún estatus porque así la operación o así la validación me lo regresó el SAT, entonces es importante que estemos revisando y estemos monitoreando que mis cancelaciones efectivamente se estén llevando a cabo, y así como atender mis solicitudes de cancelación, bueno, mis peticiones también irlas monitoreando y llevarlas hasta el final del proceso. Hay un apartado en la página de SAT, que les vamos a dejar la liga ahí en el chat ahorita, en donde ustedes pueden consultar toda la información que tiene que ver con el esquema de cancelación. Recordemos que, como les comentaba, bueno, este esquema de cancelación viene como parte del anexo 20, ahí es en donde viene la estructura, viene el tema de cómo se está incorporando o cómo se está integrando la información para el servicio de cancelación. Ven también en este apartado pues preguntas frecuentes, escenarios, casos de uso. Entonces es información que también nos puede ayudar mucho a tener un panorama un poco más abierto acerca de este proceso de cancelación, los plazos, los supuestos y las reglas que hemos ido revisando. Bueno, pues nos pueden dar un poquito más de visibilidad en este proceso, ¿no? Obviamente, pues también las recomendaciones, pues hagan sus revisiones periódicas, ¿no? Para no llegar a estos plazos máximos, para no llegar a la declaración anual con modificaciones que hacer o temas que solventar, más bien pues irlo haciendo de manera periódica, pues para ir mitigando ese margen de error e ir manifestando de manera definitiva nuestra información en las declaraciones. Presentar declaraciones complementarias en caso de que se generen las cancelaciones. Recordemos que pues podemos estar cancelando comprobantes dentro del mismo ejercicio. Entonces, si es que estamos detectando alguna cancelación que se requiera hacer de algún periodo anterior, algún mes anterior, bueno, pues estarlo considerando dentro de nuestras declaraciones como una complementaria para que pues la información se vaya recorriendo de manera correcta, ¿no? El monitoreo de los estatus de los comprobantes y sobre todo también poner especial atención en la materialidad de la cancelación de las facturas, ¿no? Porque obviamente, bueno, eso va haciendo que se prendan focos para la autoridad, ¿no? ¿Por qué estás cancelando tantas? ¿O por qué existen esos picos de que antes no cancelabas y ahora cancelas? ¿O por qué se mantiene ese comportamiento en un solo rubro de las cancelaciones? O sea, eso va despertando pues haciendo como focos rojos, ¿no? Entonces es importante, pues si es nuestra operación real, bueno, pues adelante, simplemente ir cuidando esa materialidad y esta
pues esa materialidad que está buscando la autoridad de esas cancelaciones y de que se están llevando a cabo por un argumento válido y completamente sólido, ¿no? De esta manera vamos a pasar a la parte de nuestras preguntas y nuestros comentarios. Dice: buenas tardes, sucede que cuando intento cancelar un CFDI con sustitución me aparece el siguiente mensaje. Ocurrió un error en el proceso del flujo de cancelación ante el SAT, cancelable con aceptación, está activo. Habría que ver qué código de error envía, seguramente nos debe de referir a alguna clave y a lo mejor con esa clave, como les comentaba en la presentación, podemos verificar que pues a qué está haciendo referencia ese error, ¿no? Por aquí veíamos que puede ser que esté el XML mal formado, que el sello, el certificado, alguno de estos códigos nos debe de estar arrojando la respuesta y seguramente pues con eso podríamos tener a lo mejor una guía más certera de lo que se está, por la razón por la cual lo está rechazando. Buenas tardes, ¿cómo se cancela un complemento de pagos? Recordemos que el proceso de cancelación de un CFDI es el mismo para todos los tipos de CFDIs. El CFDI de tipo pago se cancela exactamente igual que uno de ingresos, egresos o nómina. Entonces, el proceso, la petición de cancelación es exactamente el mismo. Lo que les comentaba es que si hay un CFDI relacionado al comprobante que estamos intentando cancelar, bueno, pues seguramente nos va a indicar algún error. Entonces, sí es importante primero cancelar los CFDI relacionados y después cancelamos el CFDI origen para poder llevar a cabo nuestra cancelación de nuestro CFDI origen. Vamos a leer esta, dice: en tu experiencia, ¿cuáles son los errores que la autoridad considera en la cancelación de la factura? Los errores que la autoridad considera, pues serían estos que están en la pantalla. En este caso, bueno, pues que el XML esté mal formado, que el sello no sea válido, que el sello no corresponda al emisor, que el certificado con el que estamos intentando hacer la cancelación esté revocado o esté caduco, que sea inválido, que el uso del certificado de firma sea inválido, o que estemos indicando algún motivo o una clave de cancelación que no esté contenida dentro del catálogo. Podríamos decir que estos serían los errores. Para el caso del CFDI, bueno, pues existe una matriz de errores. Para el caso de cancelación, bueno, dentro del anexo 20 vamos a encontrar estos estatus de petición en donde, bueno, pues nos están haciendo referencia a cuál es el error por el cual no están recibiendo nuestra petición de cancelación. Quisiera saber si el procedimiento se sigue lo mismo para complemento de pagos. Sí, es correcto, Mariana. El mismo proceso que se lleva para una cancelación de CFDI de tipo ingreso, egreso, traslado, nómina, es exactamente el mismo en el caso para complemento de pagos. Dice, una pregunta: si yo tengo un cliente el cual sube al sistema su factura, pero si no la suben en el mes, ¿qué concepto debo usar para cancelarla? Dice, si yo tengo un cliente el cual se sube al sistema, pero si no la suben en el mes, si yo tengo un cliente, no entiendo, tengo que subirlas a su sistema. Tú como proveedor, tú subes tu factura a su sistema. Pero no la sube en el mes. Bueno, aquí el origen de la cancelación tendría que ser conocer primeramente si la operación sí se llevó a cabo o no. En este caso, si vas a relacionar un CFDI a ese que ya emitiste, más bien ahí sería cuestión de observar la operación, o sea, qué es lo que le da origen a esa cancelación y si se va a relacionar con otro comprobante y colocar la clave que le corresponda en la solicitud de cancelación.
Dice, no, si el proceso para hacer un complemento de pago es el mismo, no cancelación. Ok, te refieres a que si para emitir un CFDI con complemento de pago es exactamente lo mismo que para uno de ingreso. Sí, en el caso de nosotros, en el caso de nuestra herramienta, sí, lo solicitas como un CFDI de tipo pago y ahí automáticamente pues se te va a abrir la opción para que coloques toda la información del pago que estás recibiendo. Ok, bueno, pues creo que serían todas las preguntas. Dice, en la descripción del comprobante emitido con errores, en la descripción, ¿cuál sería el tipo de error? Por ejemplo, en el concepto, método de pago, RFC, nombre del cliente. Híjole, ¿esto tendrá que ver con otra acá arriba? Porque no entendí mucho el contexto. Dice, ok. Sí, bueno, es que habla acerca de que cuáles serían los tipos de errores. Sí, puede ser que tú requieras cancelar una factura porque te equivocaste al momento de emitirla, la emitiste a un RFC incorrecto, porque colocaste una clave de operación que no era, porque hubo un error en cuanto a la acumulación de impuestos, no sé, por cualquier tipo de error que no refleje lo que verdaderamente se llevó a cabo en la operación, pues es por esa razón que tenemos que llevar a cabo esta solicitud de cancelación. ¿Vale? Y bueno, pues creo que con esta pregunta estaríamos llegando al final de nuestro webinar. Les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el espacio para acompañarnos en esta tarde. Ponemos a su disposición todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en TikTok. Seguido estamos subiendo contenido y estamos escuchando todas sus peticiones a través de estos medios para poder ir generando estos espacios de trabajo en donde podemos ir haciendo pues sinergia con esta normatividad que de repente, bueno, pues es complicada. Sin embargo, pues pueden consultar en nuestro canal de YouTube todos los webinars que hemos llevado a cabo de diferentes temas. Los invitamos a por ahí que nos sigan y pues esperamos que esta información sea totalmente de utilidad para su operación. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. A nombre de todo el equipo de Facturación, pues les damos las gracias y nos vemos en la próxima.